Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, comentario de William MacDonald. La misión de Timoteo a Tesalónica, capítulo 3, versículos 1 al 10. Las palabras vuestra fe aparecen 5 veces en el capítulo 3, versículo 2, 5, 6, 7 y 10, y son una clave para la comprensión del pasaje. Los tesalonicenses estaban sufriendo una intensa persecución y Pablo estaba ansioso por saber cómo su fe se mantenía hasta la prueba. De este modo, el capítulo es una lección acerca de la importancia del seguimiento de la obra. No es suficiente llevar a los pecadores al Salvador. Se ha de ayudar a los santos a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. En el capítulo 3 seguimos oyendo el pálpito de Pablo al expresar su inextinguible interés por los santos en Tesalónica. Mientras estaba en Atenas, le sobrevino un anhelo intolerable por saber cómo iban sus convertidos. Satanás había estorbado su regreso personal. Finalmente, no pudo soportar más la inacción y decidió enviar a Timoteo a los tesalonicenses, mientras él permanecía solo en Atenas. El tuvimos a bienes editorial. Hay una cierta tristeza en pensar en él allí solo. Los monumentos de aquella ciudad no le atraían, estaba agobiado por el cuidado de las iglesias. Versículo 2. Y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Observemos que los títulos después del nombre de Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. La idea de una clase separada conocida como clérigos se originó en tiempos posteriores. Qué privilegio para Timoteo servir su aprendizaje bajo el amado hermano Pablo. Ahora que se había mostrado digno de confianza, era enviado solo a una misión a Tesalónica. El propósito del viaje era afianzar y exhortar a los creyentes, allá respecto a su fe. Habían sido perseguidos por causa de su confesión de Cristo. El propósito del viaje era afianzar y exhortar a los creyentes allá respecto a su fe. Habían sido perseguidos por causa de su confesión de Cristo. Este era un tiempo crítico para los jóvenes convertidos. Probablemente Satanás estuviera arrojando sutiles sugestiones de que tal vez, a fin de cuentas, habían dado un mal paso al hacerse cristianos. Sería interesante oír a Timoteo mientras le enseñaba que debían esperar oposición, que deberían soportarla con valentía y que debían regocijarse en ella. Necesitaban aliento para no combarse bajo la presión de la oposición. Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En el calor de la persecución, sería fácil para los tesalonicenses pensar que era extraño que debiesen sufrir con tanta severidad y que se preguntasen si acaso Dios se desagradaba de ellos. Timoteo les recordaría que no era extraño en absoluto, es normal para los cristianos, de forma que no debían inquietarse por ello ni descorazonarse. Versículo 4. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Pablo les recuerda que cuando ya estaba en Tesalónica solía explicarles que los cristianos estaban puestos para aflicción. Su predicción se había tornado realidad en sus vidas y cómo lo sabían. Las pruebas constituyen una necesaria disciplina en nuestras vidas. 1. Demuestran la realidad de nuestra fe y separan a los que son meros profesantes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nos capacitan para consolar y alentar a otros que están pasando a través de pruebas.
Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios. Desarrollan ciertas gracias en nuestro carácter como la paciencia. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos hacen tanto más celosos acerca de esparcir el Evangelio. Hechos capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos capítulo 5, versículos 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 8, versículos 3 al 4. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ayudan a quitar la escoria de nuestras vidas. Job capítulo 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Versículo 5 dice: Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El apóstol repite la esencia de los versículos 1 y 2. Cuando no pudo soportar el retardo, envió a Timoteo para que se enterase de cómo los cristianos estaban soportando la tormenta. Su gran ansiedad era que el diablo hubiese podido engañarlos a abandonar su agresivo testimonio cristiano, a cambio de una relajación en la persecución. Es una tentación siempre presente la de cambiar la lealtad a Cristo por el confort personal, esquivar la cruz yendo en pos de la corona. ¿Quién de nosotros no tiene que orar: perdóname, Señor, por encontrar tan a menudo la manera de evitar el dolor y sacrificio del discipulado? Fortaléceme hoy para andar contigo, cueste lo que cueste. Si Satanás hubiese inducido a los santos a retractarse, entonces Pablo probablemente habría pensado que sus labores allá habían sido estériles. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, Timoteo regresó a Corinto de visitar a los tesalonicenses y trajo buenas noticias. Primero, pudo dar seguridades a Pablo acerca de la fe y amor de ellos. No solo se mantenían fieles a las enseñanzas de la fe cristiana, sino que manifestaban también la virtud distintiva del amor. Esta es siempre la prueba de la realidad, no una mera aceptación ortodoxa del credo cristiano, sino la fe que actúa por medio del amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No solo vuestra fe en el Señor Jesús, sino también vuestro amor para con todos los santos. Efesios 1, 15. Dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Era significativo que Timoteo mencionase su fe y amor
pero omitiese toda referencia a su esperanza? ¿Había el diablo acaso sacudido su confianza en el regreso de Cristo? Quizá, como dijo William Lincoln, el diablo odia esta doctrina porque conoce el poder de la misma en nuestras vidas. Si la esperanza de ellos era defectuosa, Pablo busca desde luego restaurarla en esta epístola de esperanza. Timoteo había también informado que los tesalonicenses tenían gratas memorias del apóstol y de sus amigos, y que estaban tan anhelantes de verlos como lo estaban Pablo, Silas y Timoteo. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Estas nuevas fueron como agua fresca para la sedienta alma de Pablo. Proverbios capítulo 25, 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. En toda su angustia y aflicción se sintió sumamente alentado por medio de la fe de ellos. Versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Exclama él, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. El suspenso de no saber había sido para él una muerte en vida. Ahora la vida volvió rápidamente cuando supo que todo estaba bien. ¿Qué comentario es este acerca de la abnegada devoción de este gran hombre de Dios? Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Las palabras eran insuficientes para expresar de modo adecuado las gracias debidas a Dios que llenaban el corazón de Pablo. Su copa de gozo rebosaba cada vez que los recordaba ante su Dios. Versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. La vida de oración de Pablo era habitual, no espasmódica, de noche y de día era intensamente ferviente, con gran insistencia, era específica para que veamos vuestro rostro y era altruista, y completemos lo que falte a vuestra fe. La oración específica de Pablo, capítulo 3, versículos 11 al 13. Versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Este capítulo termina con la oración de Pablo para un viaje de regreso a ellos y para el desarrollo de un amor aún mayor en ellos. El ruego se dirige al Dios y Padre, Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este sujeto plural va seguido de un verbo en singular, lamentablemente traducido en plural en la Reina Valera del 77 como dirijan. Reina Valera, más el mismo Dios y Padre nuestro y el Señor nuestro Jesucristo, encamina nuestro viaje a vosotros. En el mismo sentido traducen la Reina Valera y la versión moderna. Este uso indica la deidad de Cristo y la unidad de la deidad. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Los tesalonicenses eran realmente encomiables en su manifestación de un amor cristiano genuino, pero hay siempre lugar para el crecimiento, y por ello ruega que reciban una mayor medida. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Su amor debería abarcar a sus hermanos en la fe y a todos los hombres, incluyendo a sus enemigos. Su modelo o pauta debería ser el amor de los apóstoles como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre,
en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El resultado del amor en esta vida es ser irreprensibles en la venidera. Si nos amamos unos a otros y a todos, seremos irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Santiago capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Alguien ha parafraseado esta oración de la siguiente manera: que el Señor os capacite para dar vuestras vidas más y más en los intereses de otros, para que pueda estableceros de tal manera ahora en el carácter cristiano, que podáis ser vindicados de toda acusación que pudiese hacerse en contra vuestra. En el capítulo 2 vimos que la venida de Cristo tiene varias etapas o fases: un comienzo, un curso, una manifestación y una culminación. Es la tercera fase la que aparece en el versículo 13. La venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El tribunal de Cristo habrá ya tenido su sesión en el cielo. Ya se habrán dado las recompensas, pero estas recompensas serán manifestadas a todos cuando el Salvador vuelva a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por santos se comprende aquí probablemente aquellos que han sido arrebatados al cielo en el tiempo del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Algunos creen que se refiere a ángeles, pero Vincent dice que hace referencia al santo y glorificado pueblo de Dios. Observe que los ángeles no aparecen para nada en esta epístola, pero que los creyentes glorificados están estrechamente relacionados con el tema que afligía a los tesalonicenses. Añade: esto no excluye la asistencia de ángeles en la venida del Señor, pero cuando Pablo se refiere a tal acompañamiento dice: con los ángeles de su poder, como en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hemos llegado al final del capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses, comentario de William MacDonald.